Hola, me habían pedido que le explicara la ayudantía que acabo de hacer, el ejercicio 1 de la prueba 2. Lo intenté explicar y un poco enredado el ejercicio, entonces ahora se lo quiero dejar un poco más resumido. Eh, Como dije en la ayudantía, esto es probablemente uno de los ejercicios más complicados que hay por un detalle que se los voy a mostrar más adelante, también lo expliqué antes, eh, pero va asociado a la caída. Entonces, ustedes, como dije, podrían tener un ejercicio de singularidad de este tipo, que vendría siendo uno de los más complicados, entonces les recomiendo por lo menos entender cómo se hace. Después lo pueden escribir, resolver completo, o si es que es muy complicado, pueden hacerlo como describir cuál es el paso a paso y hacer los análisis con respecto a eso, sin llegar necesariamente al resultado. Eh, bueno, el ejercicio, para explicarlo, es un canal donde tenemos un cierto ancho, un canal rectangular de 3,8 metros de ancho, un caudal de 27 metros cúbicos por en segundo y una pendiente de 0,4%. Tiene una grada de bajada de 8, o sea, de 80 centímetros. Entonces, en el primer lugar, nos piden calcular las condiciones de escurrimiento. Esto implica, obviamente, calcular la altura normal y altura crítica, que ustedes tienen que poder calcularlo con la altura, o sea, con la ecuación de Manning y la ecuación de Fruit. Con eso obtienen esas dos alturas. Con eso definen qué tipo de régimen es, si es pendiente suave, pendiente fuerte, y todo lo asociado a ese tema. Después, la parte más complicada que me estaban preguntando es con respecto a la grada, porque nosotros tenemos que determinar de que la grada es independiente, tiene una caída libre, por así decirlo. Es decir, que lo que pase aguas abajo, en el segundo tramo, en esta parte de acá, no afecte lo que pasa acá arriba. O al revés, lo que pasa acá arriba no afecte lo que pase acá abajo. Es decir, que haya una caída entre medio y no una continuidad, solo una bajada. Para poder hacer esto, nosotros tenemos que calcular momentas. En algún momento, en alguna ayudantía les había explicado esto también, eh, y les había dicho también que las momentas tenían una cierta ecuación, que es la ecuación de momentas, esta de acá, donde tenemos un área de velocidad y un área de presión. Les dije que había, generalmente el área de velocidad y el área de presión es igual, menos en casos muy específicos como vendría siendo en este caso de una caída. Eh, ¿Por qué queremos saber esta momenta? Porque para que exista independencia, como dije anteriormente, nosotros tenemos que saber que la momenta crítica en el punto 2 es menor que la momenta crítica en el punto 3. ¿Ya? Que la momenta crítica justo en nuestro escalón es menor que la momenta aguas abajo del escalón. Eh, la momenta 3 la calculamos con la altura normal del canal y resolvemos eso de forma simple, donde nosotros nuestra altura de velocidad y o sea, nuestra área de velocidad y área de presión son iguales. Para el caso del escalón es un poco distinta la condición, porque tenemos el siguiente caso. Digamos, este es el escalón y nosotros tenemos un flujo. Que el flujo, para explicarle un poco lo que era la velocidad y la presión. Nosotros tenemos un flujo de agua que viene en esta dirección, viene, pasa, fluye y escurre el agua. Entonces acá con el escalón lo que pasa es que aquí hay turbulencia y aquí el agua no se mueve, se queda estancado debajo de este escalón. Entonces esta agua de acá no tiene velocidad, por lo tanto no pertenece al área de velocidad, por así decirlo, no nos influye en la velocidad, pero sí nos influye en la presión y nos influye en el centro de gravedad. Entonces, volvemos a la ecuación de momenta. Nuestra ecuación de momenta tiene un lado asociado a la presión y un lado asociado a la velocidad. Entonces, nuestra área de velocidad va asociada a la sección, si corto aquí en la línea roja, a la sección que tiene velocidad. ¿Qué sección tiene velocidad? Esta de acá arriba, ¿verdad? Que tiene altura h. H es una incógnita. Hasta ahora no la conocemos, no va asociado ni a la altura crítica de antes, ni a la altura normal de antes, nada de eso. Y acá abajo tenemos, para la presión, tenemos la sección completa, porque todo esto ejerce presión, y entonces el área va asociado a la altura, la profundidad de agua, H más A. A vendría siendo la altura del escalón. Entonces, nuestra sección, nuestro área de velocidad, vendría siendo el ancho rectangular, entonces vendría siendo el ancho por nuestra altura, el ancho por nuestra altura, vendría siendo el ancho del canal por nuestra altura de velocidad, y después para el centro de gravedad rectangular, es decir, la
cuando es rectangular es la mitad de la profundidad. En caso en ese rectangular, trapezoidal, todo eso, tenemos que, en alguna de las ayudantías les propuse cómo se calculaba esto. El centro de gravedad, siempre desde la superficie hacia abajo. Para el caso trapezoidal, triangular, etc. Y el área de presión. Entonces, el área de presión también se calcula con la profundidad completa, todo lo que ejerce presión, por el ancho del canal, al ser rectangular. Con eso nosotros tenemos nuestra ecuación de momenta para calcularla justo después de la caída. Pero como dijimos, para definir si es libre o no, necesitamos conocer la momenta crítica. Porque podríamos conocer la momenta real en el punto 2. Para conocer la momenta real, ustedes deberían saber cuando hay una caída, nosotros arriba de la caída, en caso de ser libre, tenemos una altura crítica acá, tendríamos un IC, cambiar el color, tendríamos un IC acá, y podríamos calcular nuevamente acá, reemplazamos el HC2, vendría siendo IC, y podemos calcular la momenta real en este punto. Pero en este caso nosotros no conocemos, o sea, no queremos calcular la momenta real, queremos calcular la momenta crítica. Entonces vamos a calcular la momenta crítica en base a este H, lo vamos a llamar H crítico, que es distinto a la altura crítica, ¿sí? H crítico, lo vamos a hacer naranja. Ya. Es solo para poder definir la libertad o no. No es una altura real que se vaya a utilizar en alguna cosa, solo para definir que es una caída independiente. Entonces, para calcular una altura crítica, o sea, de este tipo, igual que en el caso de la energía crítica que habíamos visto antes en un ejercicio de una singularidad, lo que es necesario es aplicar la herramienta de cálculo 2, cálculo 1, derivar, cálculo 1, derivar esta ecuación, igualarla a 0, con eso obtenemos los máximos y los mínimos, y ese vendría siendo nuestra altura crítica. Bueno, ¿cómo derivamos? Nosotros tenemos nuestra ecuación de momenta. Recuerden, este HC no es la altura crítica que habíamos visto anteriormente, es solo para la momenta crítica. Podemos llamarlo de otra forma. ¿Cómo lo podríamos llamar? P. Sea chiquito. Así, para que... Dejámoslo en H nomás para dejarlo igual que el dibujo de P. Bueno, esta ecuación la tenemos que derivar. Derivándola, utilizando la regla de la cadena, nos queda que este primer término vendría siendo, me parece que es menos Q, porque estamos derivando, la derivada es en función de H, que es nuestra incógnita, el resto son constantes que conocemos, ¿sí? Entonces derivamos esto en función de, a ver si les puedo dejarlo más bonito. Para que se entienda. HC. Ya, ahí. Eso es lo que estamos haciendo. Y con eso obtenemos que esta ecuación de acá vendría siendo h al cuadrado. ¿Me parece? Creo que sí. Este término derivado y este término derivado de acá se va, vendría siendo 1 al cuadrado, el 2 se va para abajo, porque esto es lo mismo que dejar esto al cuadrado y borrar esto. No he hecho nada hasta ahora. Y en 2. Ahora todavía no lo derivo, ahora lo estoy derivando, entonces ese 2 se va para abajo. Pasa multiplicando acá y se simplifica con el 2 de abajo. El HC multiplicado en regla de la cadena afuera, derivado de eso es 1. Entonces me parece que esta es la derivada. Perfecto. Teniendo esta derivada, yo lo igualo a 0. Entonces esto lo igualo a 0 y obtengo que nuestro HC es igual a 1.5 metros, me parece. Eso es lo que entrega el profesor en la pauta. Sí, 1,5 metros.
Eso es despejando de esto, la incógnita de esto, HC, y este es nuestro, no es la altura crítica de nuevo, es la altura asociada a la momenta crítica. Entonces, este valor, como dije, no nos interesa para nada más que para calcular nuestra momenta crítica. No sé por qué lo dejé en función de H. Bajar así, de hecho. Bueno, y reemplazamos en esta ecuación de acá arriba, volvemos a reemplazar. Esto es 1. Tenemos el HC, esto. 1.5 metros. Y todos estos otros valores serán 0.8 metros. El caudal era 27 metros cúbicos dividido en segundo. Y me parece que B era 3,6. 3.6 metros. Vamos a revisar eso, confirmar. $3.8 metros. 8. ¿Qué escribe aquí 0.8? Eso me equivoqué. Y tenemos esto. Con esto obtenemos que nuestra momenta crítica en metros cúbicos son 23. Con eso obtenemos nuestra momenta crítica. Y eso es lo que nos interesa, porque al final esta lo vamos a comparar con nuestra momenta real en el punto 3. La momenta real en el punto 3, como dijimos, la calculamos con altura normal, porque debería haber flujo uniforme posterior a esta caída, es muy largo, y obtenemos la momenta 3, que es la que aparece acá, de 19. Entonces, a ver, parece que eso está mal escrito. Si calculé mal. Eso está al revés, me parece. Entonces, devolviendo a lo anterior, parece que esto está al revés. Claro, si la momenta 2 es mayor que la... Sí, no me hacía lógico. Eso, la momenta del... Claro, porque si es que la momenta aquí aguas abajo fuese mayor, por lo anterior, si la momenta acá abajo fuese mayor que la momenta acá, entonces, ¿qué pasaría con un resalto, por así decirlo? Se ahogaría, se movería hacia atrás y no nos dejaría libre la caída. Entonces, para que sea libre, entonces la momenta acá tendría que ser mayor que la momenta acá. O podemos comparar con la momenta crítica, por así decirlo. Y eso es lo que acabamos de hacer. Entonces yo antes sin querer había dicho lo mismo, que me había confundido con el enunciado. Con esto que aparece acá, eso está incorrecto. Debería decir M2C tiene que ser mayor que M3 para que implique una caída. Y eso es lo que comprobamos. Entonces nuestro M2C o MC2 es 23,1, lo mismo que habíamos obtenido acá. Y nuestro M3, que vendría siendo con la altura normal, lo puedo calcular también. Entonces la momenta, la ecuación de momenta para el, vamos a llamarlo 3. En este caso no tenemos grada, entonces nuestras áreas van a ser iguales. Y vendría siendo que la altura normal la calculamos acá 2,38. 2.38 metros. Y B es... Y ahí tenemos nuestra momenta
nuestra momenta 3, utilizando la lectura normal. Y ahí podemos comprobar que nuestra momenta crítica es mayor que la momenta 3, por ende hay independencia. Y con esto es una caída libre, lo cual implica que podemos utilizar las ecuaciones de Raman. Como dije también en la ayudantía, no es necesario que calculen cada una de estas cosas. O sea, sí, obviamente para obtener puntaje completo es necesario calcularlo, pero si ustedes se enredan con el cálculo de la derivada o algo, lo más importante, no se queden pegados con eso, describan lo que hay que hacer. Describan para calcular, para que exista independencia, necesitan demostrar que la derivada, que la momenta crítica, que se calcula derivando la momenta, igualándola a cero, con eso se obtiene la altura asociada a la momenta crítica, y con eso, reemplazando la ecuación de momenta, se obtiene la momenta crítica, es decir, este proceso de acá, que también aparece escrito en la pauta, se deriva la momenta, en función a h del h, después ese h se reemplaza en la ecuación, o sea, aquí tenemos la derivada, se iguala a 0, despejamos el h, lo reemplazamos dentro de la ecuación de momenta, y con eso despejamos cuál vendría siendo nuestra momenta crítica. Y hacer la comparación de las momentas. Eso, describir paso a paso. Derivar, igualar a 0, despejar el h, reemplazar ese h en la ecuación anterior, y con eso obtenemos la momenta crítica, hacemos la comparación y con eso demostramos que es libre. Considerando que es libre, nosotros podemos posteriormente utilizar las ecuaciones de Raman. Eso es lo que aparece a continuación, y eso es algo que probablemente la mayoría de ustedes lograron hacer en la prueba. Si tienen más dudas, en verdad, como dije, este es un ejercicio de los más complejos que hay de este tipo de singularidad. Les recomiendo más ver lo que son vertederos, que hemos visto pocos ejercicios de eso, y en verdad son utilizar una o dos ecuaciones. Probablemente no tengan un ejercicio de vertedero lateral porque es un poco más complejo. Y lo más probable es que sea un vertedero normal con una compuerta o tal vez una caída, y si es una caída probablemente un ejercicio muy similar a este, pero ejercicio de ese tipo. Entonces les recomiendo hacer esta prueba completa, les recomiendo hacer su prueba 1, como dije, ver lo de las bombas paralelo y en serie, entender cómo funcionan los litros, metros cúbicos, hacer, en el caso de que les sobre tiempo, hacer el ejercicio del taller 2, que es más complejo porque tienen dos incógnitas, el de las bombas me refiero, ese taller. Y eso, vean los exámenes viejos que los puse no los subí como archivos, pero los mostré en el video para que los puedan desarrollar o leer por lo menos. Y eso, pues suerte con el estudio.